Buenos días compañeras, mi nombre es Diana Silvera, estudiante de décimo grado C y hoy vamos a explicar problemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Un tercio de la diferencia de dos números es 11 y los 4/9 del mayor equivalen a los 3/4 del menor. Haya los números. Lo primero que debemos hacer al resolver nuestro ejercicio es saber qué es lo que nos piden que encontremos. En este caso, lo que nos piden es hallar los números. Para definir nuestras variables debemos regresarnos al ejercicio y saber cuáles son las características que estas tienen. Si nos damos cuenta, dice un tercio de la diferencia de dos números. Quiere decir que ambas variables son números. Es 11 y 4/9 del mayor equivalen a los 3/4 del menor. Otra información nos quiere decir que uno es mayor y el otro es menor. Entonces definimos número mayor le podemos dar con la variable x y el número menor sería nuestra otra variable. Esto podría ser y. Entonces, reconociendo ya nuestras variables y lo que vamos a encontrar, definimos cuáles son nuestras ecuaciones según el enunciado del texto. Nos dice un tercio, entonces decimos un tercio, dice de la diferencia, recordemos la diferencia es la resta, entonces un tercio de la diferencia de dos números, en este caso tenemos dos números, podemos decir x menos y, es 11. Y nos dice, y los 4/9 del mayor, 4/9, ¿quién es el mayor? X. Entonces, 4/9 de x equivalen a los 3/4 del menor. Entonces, 3/4 del menor. ¿Quién es el menor? Y. Luego de haberles definido según las características de nuestro ejercicio, lo que procedemos a hacer es dar una estructura general para así poder aplicar los métodos. Entonces, en esta primera ecuación planteada únicamente con las características tenemos un tercio de x menos y igual a 11. Recordemos, la estructura general es ax más bx igual a c. Entonces, este coeficiente, como está multiplicando ambas variables, lo que podemos hacer es separarlo. Entonces, nuestra primera ecuación podría quedar un tercio de x menos, porque es el signo de la variable, un tercio de y igual a 11. Nuestra segunda ecuación podría quedar 4/9 de x de este lado está la y, entonces habría que transponerla de nuestro otro lado de la ecuación, porque recuerden que la estructura general es ax más bx igual a c. Entonces, al transponerla, como está con signo positivo, pasaría con un signo negativo, entonces menos 3/4 de y. Como desconocemos a la c, le damos el valor de c. Así quedarían definidas nuestras ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reconocer el método que vamos a utilizar. En este caso, el método que voy a utilizar es el de la eliminación, suma, resta o reducción. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la característica para poder resolver este método, que lo que nos plantea es que una misma variable tenga el mismo coeficiente, pero en sentido opuesto, o sea, con el signo diferente al que tiene la otra variable, para poder eliminarse. Entonces, en este caso nos damos cuenta que la x, el 9 es múltiplo de 3 y el 4 es múltiplo de 1. Entonces, lo que podemos hacer es amplificar para que este coeficiente sea igual al de acá abajo. Pero claro, hay que tener en cuenta que su signo sea inverso. Entonces, por el que vamos a multiplicar para amplificar, tendría que ser negativo. Al igual, para tener en cuenta, este coeficiente por el cual se va a multiplicar para que nos dé el mismo coeficiente de abajo debe ser aplicado en toda nuestra ecuación para que
esté equilibrada. Entonces, decimos que toda nuestra ecuación 1 va a estar multiplicada por menos 4 tercios. Entonces, nuestra primera ecuación nos quedaría más por menos, menos. 4 por 1, 4. 3 por 3, 9. De x. Menos por menos, más. 4 por 1, 4. 3 por 3, 9. Bien. Igual que del otro lado. Más por menos, menos. 11 por 4, 44 tercios. Esa sería nuestra primera ecuación de manera amplificada. Lo que hicimos fue que reescribimos nuestra ecuación en la parte de abajo para operar sumando. Entonces, decimos que por tener signos opuestos, ¿sí? Aquí tenemos signos desiguales, se restan y queda el signo del mayor. Entonces decimos que al operar más 4 novenos de y menos 3 cuartos de y nos da menos 11/36. Entonces lo escribimos acá abajo, menos 11/36 de y igual a menos 44 tercios. Lo que hicimos fue que la reescribimos de este lado para así despejarla. Y entonces, este coeficiente está multiplicando la variable, lo cual pasaría del otro lado a dividir. Entonces, decimos que y es igual, esto quedaría igual, menos 44 tercios sobre esto se pasaría a dividir, menos 11/36. Aplicamos producto cruzado, medios por medios, extremos por extremos, y decimos y es igual a menos por menos da más. Entonces 44 por 36 nos da 1584 y 3 por 11, 33. Ese sería el resultado de la operación, pero si nos damos cuenta, podemos dividir 1584 entre 3. Este sería el resultado de nuestra multiplicación, pero podemos también dividir 1584 entre 33 y nos daría como resultado que y es igual a 48. Entonces, ya reconociendo el valor de y, lo que podemos hacer es reemplazarla en cualquiera de nuestras ecuaciones para así despejar la otra variable y reconocer el valor de ella. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta segunda ecuación, se nos podría hacer más fácil porque c vale 0. Entonces, tenemos que 4 novenos de x, porque la desconocemos, menos 3 cuartos de y, pero en este caso no vamos a colocar a y, sino el valor de ella. Entonces decimos que su valor es 48 y esto sería igual a 0. Entonces decimos que daría igual 4 novenos de x menos 3 por 48, que nos daría 144. Sobre 4 por 1, porque todo el número entero tiene como denominador 1, entonces decimos que sobre 4 igual a 0. En este caso podemos ir simplificando para que nuestro ejercicio se nos haga más fácil, y si nos damos cuenta, cuarta de 144, 36, y cuarta de 4, 1. Entonces nos quedaría 4 novenos de x menos 36 igual a 0. Procedemos a despejar. Decimos que este 36 pasa del otro lado a sumar. Entonces 4 novenos de x igual 36. Y como todo este coeficiente
coeficiente está multiplicando la variable, lo podemos pasar del otro lado a dividir. Entonces nos quedaría que x sería igual a 36 sobre 4 novenos. Todo número entero tiene como denominador 1 y aplicamos producto cruzado. Por medio, extremos por extremos. Decimos 36 por 9 nos da 324 sobre 4 por 1, 4. Y aquí también podemos simplificar sacándole cuarta. Cuarta de 324, 81. Y cuarta de 4, 1. Entonces decimos que x vale 81. Entonces, ya habiendo resuelto nuestras ecuaciones y encontrando el valor de nuestras variables, podemos responder a nuestra pregunta. Entonces serían, hallar los números. Los números serían 48 y 81. Buenos días, compañeras. Hoy vamos a resolver un problema de aplicación empleando el sistema de ecuaciones 2×2. Pero empecemos. Este ejercicio se encuentra en la Baldor en la página 358 en el grupo de ejercicios 194 y hoy voy a resolver el número 6. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta para resolver un problema de aplicación es hacer una lectura rápida para reconocer por qué nos están preguntando y así hallar las variables, que en este caso serían X y Y. Empecemos. El doble de la edad de A excede 50 años la edad de B. Y un cuarto de la edad de B es 35 años menos que la edad de A. Haya ambas edades. Primero tenemos que preguntarnos por qué nos están preguntando o por qué nos están interrogando. En este caso estamos hablando aquí la última frase, haya ambas edades. Quiere decir que estamos hablando de las edades. Vamos a hacer otra lectura para ver cuáles edades nos plantea el ejercicio. Sería el doble de la edad de A. A, una edad A. Entonces sería una edad A. Una edad A. Excede 50 años una edad, la edad B. Entonces nos están hablando de una edad B. Y un cuarto de la edad de B, nos vuelven a mencionar B, es 35 años menos que la edad de A. Nos vuelven a mencionar A. Es decir, que nuestras protagonistas o nuestras incógnitas van a ser la edad A y la edad B. Ahora vamos a asignarle a cada una variable. Yo quiero asignarle a la edad A, vamos a asignarle la incógnita X. Y a la edad B vamos a asignarle la incógnita Y. Entonces, ya luego que tenemos nuestras variables identificadas, vamos a proceder a leer de forma literal el ejercicio, ir comprendiéndolo, para así poder pasarlo a un lenguaje algebraico que él nos va a dar las estructuras. Empecemos. El doble de la edad de A. Cuando se referencia al doble, es decir, 2 veces A. Y como A es X, sería 2 veces X. Exceden 50 años, es decir, que tienen de más 50 años, es decir, que voy a restarle 50 a la edad de A, el doble de la edad de A, sería menos 50 años la edad de B, es decir, que esto va a ser igual a la edad de B, que yo la represento con Y, sería igual a Y. Luego me dicen, un cuarto de la edad de B, un cuarto de Y, un cuarto de Y es, entonces cuando es referencia a E sería igual 35 años menos que la edad de A, es decir, que a la edad de A, que es X, le voy a restar 35. Ya tenemos nuestras estructuras, pasamos de un lenguaje literal a un lenguaje algebraico. Ahora estas estructuras ya nos damos cuenta que cada ecuación tiene dos variables, una X, una Y y una X. Entonces, como están desordenadas, vamos a pasarlo a una estructura general. No importa el método que vayamos a emplear,
tenemos que organizarlo teniendo en cuenta la estructura general. Procedemos. Entonces, la estructura general es AX más BY es igual a C. Teniendo en cuenta esta estructura, vamos a organizar nuestras ecuaciones. Entonces, quedaría así. Quedaría así. Quedaría así. Primero, X con su coeficiente, sería 2X. El más depende del signo de allá. Entonces me están diciendo que Y. Y como tiene coeficiente 1 y está positivo a este lado, al yo pasarlo al miembro izquierdo, me va a salir negativo. O sea, menos Y igual, el igual de aquí. Como aquí está menos 50, yo lo voy a transponer al miembro derecho, significa que el otro lado va a pasar positivo. Igual a 50. Ya tenemos nuestra primera ecuación organizada según la estructura general. Vamos a acomodar esta. Esta vamos a hacer que esta variable me quede positiva. Por lo tanto, voy a transponer de esto para acá. Voy a hacer esta estructura al revés para poder dejar a X positiva. Entonces, la estructura al revés sería, primero el término independiente sería 35 es igual, X ya la tengo aquí, Y que está positiva a este lado, al otro lado pasaría negativa, menos un cuarto de Y. Como a mí no me sirve así, yo voy a volver a escribirla abajo de la forma de que debería estar, que es así. Sería X menos un cuarto de Y va a ser igual a 35. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones ordenadas según la estructura general, que serían esta y esta. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer, vamos a ver qué método nos va a servir. Yo en el día de hoy les traigo el método de igualación. ¿En qué consiste? Consiste en que a estas dos ecuaciones vamos a despejarle la misma variable. En este caso, yo aconsejo que en este caso, por ejemplo, como está positiva la X, vamos a despejar la X, para que nos sea un poco más sencillo. Entonces, empecemos. Primero vamos a despejar a X en la primera ecuación. Vamos a ponerles números para que sea más sencillo. Entonces, aquí tengo la primera ecuación y la segunda ecuación. Así los voy a identificar para que sea más sencillo. Entonces, empecemos por acá. Despejo a X en la primera y segunda ecuación. Ahí las tengo. Eso es el paso que voy a hacer. Ese es el primer paso que yo voy a hacer. Ya. Entonces, vamos a despejar a X en la primera ecuación. La primera ecuación es esta. 2Y menos Y es igual a 50. Entonces vamos a despejar a X. Ya ubicamos a X. Esta es X. Vamos a despejarla. Primero se empieza a despejar por los términos que están más alejados de X. En este caso sería menos Y. Como menos Y está negativa, al otro lado pasa positiva. Entonces es decir, 2X es igual a 50 más Y. Ahí tengo. Pero si me doy cuenta, todavía X no está sola, está acompañada de un coeficiente. Entonces tengo que ese coeficiente que está multiplicando la X va a pasar a dividiendo todos los términos que tengo al otro lado. Entonces sería X es igual a 50 más Y sobre 2. Ya, entonces ya X no tiene ningún signo negativo, no tiene ningún número que la esté obstruyendo aquí. Entonces ya ese sería el valor de X en mi ecuación número 1. Ahora vamos a hallar el valor de X en la ecuación número 2. La ecuación número 2 es X menos un cuarto de Y igual a 35. Esa sería la ecuación número 2. Vamos a despejar a Y. Primero ubicamos a Y. Este es el término Y. Entonces, primero despejo lo que está más alejado de Y. Entonces sería, aquí como queda la X solita, voy a transponer todo este término. Entonces, todo este término que está aquí negativo, al otro lado pasa positivo. Recuerden que lo que se transpone no son los signos, sino las operaciones. Este está restando, al otro lado pasa sumando. Sería más un cuarto de Y. Ya, entonces ya la X no tiene ningún signo negativo y no tiene ningún coeficiente que sea diferente a 1. Entonces, ese sería el valor de X en la segunda ecuación. Luego, el segundo paso sería
como X es equivalente a esto y X es equivalente a esto, nos damos cuenta que si nosotros igualamos esto y esto, va a ser igual a X, porque son valores equivalentes. Entonces, lo otro que vamos a hacer es igualar las dos cantidades a las que equivale X. Entonces, el segundo paso sería igualación de cantidades. En este caso, las cantidades serían de X. Para no hacer el video tan largo, ya yo copié el procedimiento de igualación que se debe emplear en este método. Entonces, vamos a explicarlo paso a paso. Pero primero quiero que sepan por qué yo coloqué este enunciado aquí. Igualación de cantidades X. ¿Por qué colocar X entre comillas? Porque en el caso que tu problema de aplicación tú despejes a Y, en este caso ya no sería X sino Y. Entonces esa X ahí puede variar por X o por Y, dependiendo de tu ejercicio. Entonces, empezamos. Ya yo dije que esta cantidad es equivalente a X, al igual que esta cantidad, por lo cual van a ser equivalentes entre sí. Entonces vamos a colocar 50 más Y entre 2, la colocamos aquí, va a ser igual a esta otra cantidad que es 35 más un cuarto de Y. Entonces, empezamos. Nos damos cuenta de que la única variable que nos queda es Y. Entonces, por lo tanto, el objetivo de este procedimiento es despejar a Y. Entonces, empecemos. El 12 que está aquí dividiendo pasaría al otro miembro multiplicando. Entonces, sería una multiplicación y aplicaría la propiedad distributiva, que sería este por este término, que 2 por 35 me da 70. Y aquí, positivo por positivo me da positivo. Y estos dos términos los saco afuera para poder operacionarlo. Sería 2 sobre 1, que sería este. Recuerden que todo número entero tiene como denominador 1 por un cuarto, que es lo que equivale a Y. Entonces, un cuarto, el que tiene Y. Un cuarto va a ser igual. Entonces, 2 por 1, 2. 1 por 4, 4. Entonces aquí sería, lo simplifico entre 2 y me da un medio, que es el que tengo aquí, un medio de Y. Ya tengo aquí sin agrupación, sin signos de agrupación. Entonces me doy cuenta de que yo tengo dos términos Y, dos términos que tienen a Y. Entonces mi objetivo aquí es despejar a Y, es decir, que estas Y las tengo que juntar en un solo miembro. Entonces, como esta está aquí en el miembro derecho, yo lo quiero pasar al miembro izquierdo. Entonces yo lo pasaría. Aquí está sumando. Recuerden que la transposición de términos se hace es con las operaciones opuestas. Si aquí está sumando, al otro lado pasaría restando. Entonces sería menos un medio de Y, más la Y que yo tengo aquí, que está aquí, igual a 70. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasó con el 50? El 50 no me sirve del lado de ese miembro porque no posee Y. Entonces yo lo pasaría, si está sumando aquí, lo pasaría restando al otro lado. Ya. Luego aquí hago las operaciones indicadas que están en cada uno de los miembros. Entonces el miembro izquierdo tiene menos un medio de Y más un medio. Que este sería un medio porque si recuerdan, las variables que no se le ve el coeficiente es porque tienen 1. Y como estoy operacionando con fracciones, ese 1 tiene como denominador 1 también. Entonces aquí sería el mínimo común múltiplo de estos dos, es el 2. Sería 2 entre 2 me da 1. Y 1 por menos 1 me da menos 1. Entonces 2 entre 1 me da 2. Y 2 por 1 me da más 1. Más 2. Más 2, lo siento. Entonces aquí sería, signos diferentes se restan. Sería menos 1 más 2 me da 1. 1 positivo porque el 2 es el mayor. 1 sobre 2. Entonces me quedaría la operación de las Y. Sería un medio de Y. Entonces 70 menos 50 me da 20. Positivo porque el 70 es el mayor. Luego aquí, si me doy cuenta, aquí está multiplicando. Entonces este término pasaría al otro lado dividiendo. Pero como, o sea, a mí se me hace más sencillo de colocar el término que yo tengo aquí, lo coloco ahí. Ya eso no se mueve. Pero este término que está multiplicando lo pasé dividiendo, pero yo coloco es el signo de la división y coloco al lado la fracción. ¿Para qué? Para poder aplicar producto cruzado, que se hace como más sencillo, más fácil cuando se va a dividir. Entonces, sería 1 por 1, 1. 20 por 2, 40. Entonces, Y va a ser igual, a 40. Esa es mi respuesta. Ya tengo lo que equivale Y. Y va a valer 40 en esas dos ecuaciones. Entonces, pero si ya tengo Y, ahora ¿cómo hallo a X? Pero ya aquí hay a X, pero ya veo que las X son estructuras. Yo necesito un solo número que me equivalga a X. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces aquí,
El tercer paso de este procedimiento sería, acá arribita, tercer paso sería reemplazar a y igual a 40, fue lo que me dio anteriormente, en 1 o en 2. Si nos remontamos acá, recordemos que a las ecuaciones le pusimos números. Entonces yo estoy diciendo reemplazar este valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones. Y si tú quieres comprobar, tú la puedes reemplazar en ambas ecuaciones. Tiene que darte el mismo equivalencia. Entonces, vamos a reemplazarla en 1. Vamos a reemplazarla en 1. Vamos a copiar la ecuación. Vamos a copiar la ecuación que es 2x menos y igual a 50. Ahí ya la tengo. Esa es la ecuación que yo quiero hallarle el valor de x. Entonces, ¿qué hago? A mí me dicen que esta y que está aquí, que este numerito, que esta variable aquí, me va a valer 40. Entonces, es decir que yo, al volverla a escribir, ya no voy a escribir y, voy a escribir su valor. Entonces sería 2x menos el valor de y, que en este caso sería 40, va a ser igual a 50. Ahí está, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Mi objetivo con esta operación o este procedimiento es despejar a x. Entonces yo voy a empezar transponiendo los términos que están más lejanos a x. Si te doy cuenta, hay dos términos, pero este término es el que está más lejano, es decir, que este es el que voy a transponer al otro lado, al miembro derecho. Sería 2x va a ser igual a 50. Como este está restando aquí, significa que al otro lado lo voy a pasar sumando. Sería más 40. Perfecto, ahí está. Ahora puedo aquí hacer la operación de estos dos para ir simplificando el ejercicio. 50 más 40 me da 90. 90, perfecto. Ahí está 90. Ahora me doy cuenta que la x todavía no está sola, todavía no está despejada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este término que está 2 está multiplicando a la x. Significa que como está multiplicando este lado, en el miembro izquierdo va a pasar al otro lado, el miembro derecho, dividiendo. Entonces sería, x me va a ser igual a 90 sobre 2. Si nos damos cuenta, eso se puede simplificar. Aquí, 2 entre 2 me da 1. 2 entre 90 me da 45. Entonces me quedaría que x es igual a 45. Ese sería el valor de x. Si ya nos damos cuenta, ya hemos solucionado el ejercicio. Hemos visto de que y es igual a 40 y x es igual a 45. Pero si queremos, podemos hacer la prueba. Pero vamos a hacer la prueba con este nada más, para ver si nos va a dar. Vamos a ver. Tenemos esta ecuación. Vamos a hacer con la ecuación 1. Vamos a hacer la pruebita aquí chiquitica para que vean. A ver. A mí me dicen que la primera ecuación es 2x menos y es igual a 50. Entonces vamos a probar que esto va a ser igual a 50. Vamos a darle los valores que nosotros hallamos ya en el procedimiento. Entonces vamos a ver. El 2 queda igual. Esta x, lo siento, esta x que está aquí, vamos a buscar su valor que es 45. Entonces por 45. Ahí está. Menos, este signo es ahí. Menos, entonces, y. Tengo aquí la variable y. ¿Cuánto era su valor? 40. Entonces, en vez de poner y, pongo menos 40. Es igual a 50. Vamos a resolver este lado para ver si me da lo mismo, para ver si me da 50. Vamos a ver. 2 por 45 me da 90. Perfecto. Menos 40. Me debe dar 50. Ya. Entonces, 90 menos 40, ¿cuánto me da? Me da 50. Y 50 es igual a 50. No, o me equivoco. A ver, aquí entonces sería, esta es la comprobación de que esos términos o esas variables que yo les di valor, por ejemplo, x es igual a 45 y y es igual a 40, es decir, que esos términos son correctos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo en la segunda ecuación. Vamos a probarlo en la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación me dice, x
menos un cuarto de y es igual a 35. Vamos a reemplazar. Entonces, x yo había dicho que es 45. Entonces, menos un cuarto. Y yo he dicho que es 40. 40 es igual a 35. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si esa cantidad me da, si esta operación me da 35, que es lo que me dice la igualdad. Vamos a ver. Primero vamos a resolver por jerarquía, vamos a resolver la multiplicación de estos términos. Entonces va a ser 45 queda así. Menos por más, porque si está positivo me da menos. Entonces, aquí se multiplican un cuarto por 40, me da 40 sobre 4. Pero este término yo lo puedo simplificar. ¿Ese término cuánto me da? Este término me da 10. Entonces yo en la próxima vez que voy a escribir lo coloco como 10. Entonces, 45 menos 10 me da 35. ¿Y ese 35 no les parece familiar? Ese 35 es el mismo 35 que me está diciendo que equivale la igualdad. Aquí está, 35. Ese 35 va a ser igual a 35. Entonces, ya nos damos cuenta que ya hicimos la prueba. ¿Cómo se hace la prueba? A cada ecuación se les reemplaza por los valores que yo en mi procedimiento encontré. Ya, en este caso, haya las ambas edades. Entonces vamos a responder. Entonces la respuesta de mi problema sería, como ya probé y ya vi que esas sí son realmente las edades, ahora voy a responder. Haya ambas edades. Entonces me están diciendo, la edad de X, entonces el valor de X es 45. Entonces, la edad de A es 45 años. Entonces tengo que hallar ambas. Entonces, y la edad de B es, ahí que yo dije el problema que B es igual a Y. Entonces, la edad de B va a ser la equivalencia de Y. Entonces, Y es igual a 40. Entonces, la edad de B es 40 años. Damos por terminado este ejercicio porque ya hemos buscado el valor de X y hemos hallado los valores de Y. Y ya nos dimos cuenta de que esto es un procedimiento un poco largo, pero si se lleva un orden o si lleva una secuencia, se puede considerar que es un poco corto. Ya, entonces recuerden que los problemas siempre van a tener una respuesta. La respuesta tiene que estar acorde con lo que te están preguntando. Ya, muchas gracias. Este ha sido mi ejercicio, lo resolví por método de igualación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Heidi Gutiérrez, del grado 10C, y hoy les voy a explicar sobre el método de sustitución aplicado en un problema de aplicación. Bueno, el problema dice, en un cine 10 entradas de adultos y 9 de niños cuestan 512 pesos y 17 de niños y 15 de adultos 831 pesos. Hallar el precio de una entrada de niño y una de adulto. Bueno, como aquí para poder sacar las variables, en este caso nos estaban presentando las entradas de niño y las entradas de adulto. Entonces X vendría siendo el valor de una entrada de niño. Y Y vendría siendo el valor de una entrada de adulto.
Entonces, para hallar el sistema de este problema, hallar las ecuaciones, si tenemos que X es el valor de el precio de una entrada de niño, entonces 9 entradas de niño serían 9X. Y si tenemos que Y es el valor de una entrada de adulto, entonces 10 entradas de adultos serían 10Y, que la sumatoria de estos dos daría el precio de 512. Y ya tenemos una de las ecuaciones del sistema. La otra ecuación sería, si una entrada de niño cuesta X, entonces 17 de niños serían 17X. Más, si una entrada de adulto es Y, entonces 15 entradas de adultos serían 15Y. Que la sumatoria de los dos sería el valor de 831. Bueno, en el método de sustitución, ya como tenemos el sistema, lo que hacemos es sustituir una de las dos variables en una de las dos ecuaciones. En este caso yo decidí sustituirla primero tenemos que despejarla, entonces yo decidí despejar en la primera ecuación, que es 9X más 10Y es igual a 512. Si despejamos, entonces dejamos la variable X de un solo lado, acompañándola con su coeficiente, que es igual a 512, que queda positivo, y este 10Y, como lo pasamos para acá, pasaría negativo. Y para despejar X, como aquí tiene un número que la está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces ya este sería el valor de la variable X. Esto es lo que vamos a sustituir en la otra ecuación, que sería esta. Bueno, aquí en vez de colocar la X, colocamos esto que nos dio aquí, que sería por 512 menos 10Y sobre 9. Lo otro si lo dejamos igual, más 15Y igual 831. Entonces pasamos a resolver esto. Este 17 está multiplicando, entonces se multiplica este por este y este por este, que sería 17 por 512, que es 8704, menos 170, que es 17 por 10. Esto sobre 9, más 15Y igual a 831. Entonces después, como tenemos este 9 que está dividiendo aquí, lo que podemos hacer para simplificarlo sería multiplicar toda la ecuación por 9, que quedaría así. Por 9 más 15Y por 9 igual a 831 por 9. Entonces aquí ya como este no está multiplicando y este está dividiendo, lo simplificamos y ya nada más nos quedan los números de arriba, que es 8704 menos 170Y más 15Y por 9, que eso nos da 135Y igual a
a 831 por 9, que nos da 7.479. Bueno, ya después, ya aquí tenemos que ya cuando despejamos la variable x, esto lo hacemos con el objetivo de que ya nada más nos quede una sola variable para que así se nos haga más fácil el ejercicio. Entonces ya aquí como tenemos una sola variable, dejamos los números independientes de un lado y las variables del otro. Entonces colocamos, bueno, vamos a borrar primero para poder... $8.704, que está positivo, lo dejamos así y este lo pasamos a restar de este lado, menos 7.479, que eso es igual, esta variable está negativa, al pasarlo al otro lado pasa positiva, 170y, y esta está positiva, al otro lado pasa negativa, menos 135y. Entonces hacemos la resta aquí, que eso nos da 1225, y esta de acá nos da 35y. Entonces aquí, como el 35 está multiplicando a la y, acá pasaría a dividir, que quedaría 1225 sobre 35, que es igual a y. Y esta división nos da como resultado 35. Entonces el valor de la variable y es 35. Entonces después, para hallar la variable x, ya como tenemos la y, pasamos, en vez de colocar en la primera ecuación, en vez de colocar la x, en vez de colocar la y, perdón, colocamos el número 35. El sistema de ecuación era G más y igual 512 y 17x más 15y igual a 831. Este es el sistema de ecuación. Entonces en la primera ecuación ya pasamos a reemplazar, en vez de colocar esta y, colocamos el valor del número, que es 35. Entonces sería 9x más 10 por 35 igual a 512. Hacemos la multiplicación, quedaría 9x más 350 igual a 512. Entonces, otra vez, para despejar la x, dejamos la variable de un solo lado, 9x igual al 512, queda positivo, y este que está positivo de este lado, al pasarlo acá, pasa a restar 300 menos 350. Entonces 9x es igual, restamos esto, que nos da 162, y pasamos el 9, como está multiplicando, acá lo pasamos a dividir. X es igual a 162 sobre 9, que eso nos da un valor de 18. Entonces ya hallamos la variable x y hallamos la variable y. Entonces lo que nos están preguntando es el precio de una entrada de niños y una de adultos. Una entrada de niños es el valor de x, es decir que una entrada de niños cuesta 18 pesos. Y una entrada de adultos es el valor de y, eso quiere decir que una entrada de adulto cuesta 35 pesos.